Andrés, ¿tú sabes que la economía de mercado periódicamente tiene sus crisis? Sí, Laura. Además, una de las que mayor significado ha tenido a través de la historia ha sido la de los años 30 del siglo XX y se ha denominado el crack de los 30. Bien, pues esas crisis llevaron a que el economista inglés Keynes revolucionara la economía de ese entonces. Así fue, Keynes planteó que el libre mercado era un sistema que no era capaz de corregir los desajustes que se presentaban en el capitalismo. Y que por lo tanto era necesario que el Estado interviniera en los asuntos económicos. Fue entonces cuando el Estado comenzó a convertirse en propietario de empresas. Y cuando se dio la asociación de estas empresas estatales con los capitales privados nacionales y extranjeros, se conformó lo que se llama el capitalismo de Estado. Muy bien, ahora debemos decir que la tendencia que tiene el capitalismo es hacia la conformación de monopolios. Pues ya que lo mencionas, Andrés, cuando los monopolios estatales se fusionan con los privados, se conforma lo que se llama el capitalismo monopolista de Estado. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y específicamente desde cuando Khrushchev se quitaba los zapatos en la ONU para golpear en su escritorio, se desata la Guerra Fría, la cual no era otra cosa que la disputa de dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, por el control de los mercados. La caída de la Unión Soviética en 1989 marca un drástico y súbito giro en los enfrentamientos de las potencias económicas del mundo. Para entonces, la economía de los Estados Unidos está en crisis. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la pérdida de mercados con Europa y Japón y los signos de rezago en su industria constituyen los síntomas de dicha crisis. Con la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos recupera la iniciativa y desata una guerra comercial sin precedentes. Surge un nuevo periodo, el de la internacionalización neoliberal de la economía, cuya principal distinción es la de exigir a los países satélites la apertura de sus mercados, mientras en las metrópolis se practica el proteccionismo. En los años 80 los mercados se liberalizaron. Las industrias estatales se privatizaron. Fue el comienzo de una revolución mundial. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del planeta. El mundo cambió de opinión. En la Unión Soviética y sus satélites. En los emergentes mercados asiáticos. Y en las economías predominantemente estatalizadas de Latinoamérica, multitud de gobiernos de todos los continentes dejaron a un lado el dirigismo y abrazaron la economía de mercado. La revolución mercantilista nos ha llevado a una nueva economía global que entusiasma a unos y aterroriza a otros. Esta revolución resultó desgarradora. Se abre el periodo de la globalización neoliberal de la economía, la cual ha sido caracterizada como una estrategia de recolonización económica. En 1983, Reagan toma por asalto la isla de Granada. En 1989, Bush padre ocupa Panamá e invade a Irak. En 1993, Clinton bombardea Bagdad. Y en 2003, Bush hijo invade nuevamente a Irak. La globalización ha comportado una prosperidad inusitada, pero también crisis y riesgos, cuyo alcance por el momento solo empezamos a comprender. Asimismo, ha generado un debate internacional en torno a la riqueza y la pobreza sobre las reglas del juego de esta nueva era de la globalización. Kissinger identifica una de las características de esta etapa de la globalización diciendo que ella se manifiesta a través de fusiones y adquisiciones de grandes empresas, en que las megaempresas que resultan representan una tendencia a largo plazo hacia el monopolio. Por su parte, el economista norteamericano John K. Galbraith
ex asesor de los presidentes Roosevelt y Kennedy, caracteriza al término globalización de la siguiente manera. La globalización es un término que nosotros mismos, los americanos, inventamos para disimular nuestra política de avance económico en otros países y para tornar respetables los movimientos especulativos del capital. En forma clara y sintética, como para que no quede duda, el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger lo expresa diciendo que lo que se llama globalización es en verdad otro nombre empleado para definir la posición dominante de los Estados Unidos. Ahora los dejamos en compañía de nuestro director, el profesor Luis Mesa. 3 décadas después de reimplantados los conceptos del libre mercado, se observa que las categorías económicas toman la forma de la ideología que inspira el modelo. Así, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de propiedad, el proceso de privatización ha llegado a tal profundidad que no solo alcanza las esferas de la salud, agua potable y educación, sino que también se infiltra en las filas de los ejércitos. Así, por ejemplo, las labores de inteligencia militar hoy constituyen un servicio que prestan empresas privadas, como es el caso de la guerra en Irak. O como dicen los bolivianos, nos han privatizado hasta el agua que cae del cielo. Segundo, la brecha del bienestar entre las naciones y los pueblos se ha hecho más amplia. Hoy, la pauperización es un fenómeno que amenaza al statu quo. Y tercero, los cimientos de la ética se sacuden con escándalos como el de la Enron, las falacias de los presidentes o las crisis financieras que esquilman los ahorros de la población. El siglo XXI ha arrancado con un elevado ritmo de crecimiento económico. Pero también cabe indicar que la pobreza y los bajos niveles de consumo corren paralelos al crecimiento de la economía. Esta combinación de crecimiento económico con crecimiento de la pobreza genera una relativa estrechez del mercado que conlleva desempleo, crisis y conflicto social. Conflictos que se están expresando a través del movimiento antiglobalización en muchas partes del mundo y que hacen previsible el que se esté diseñando un nuevo modelo económico del cual ustedes seguramente serán testigos. Bueno, Laura, y llegamos al final de este interesante tema. Nosotros esperamos que investiguen un poco más. Por ahora nos despedimos de todos ustedes. Chao. Chao.